Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y en Capital TV y vamos a tocar otro tema, pero es un tema persistente, permanente, sistemático, lamentablemente, y que afecta a una cantidad muy grande de chicos y chicas que están en edad escolar. Estamos hablando del bullying escolar y la violencia que crece a nivel regional también en toda la zona de América Latina. Y lo que se está intentando es mostrarnos el problema a través del planteamiento de soluciones. ¿De qué manera? Se está promoviendo un concurso nacional investigando la violencia escolar en el Perú. Y quienes pueden participar en este primer concurso, vamos a darle los datos y vamos inmediatamente a presentar a nuestro invitado, pueden ser los estudiantes universitarios, que ya tienen un enfoque, digamos, un poco más claro, y por otro lado los investigadores, que es muy importante. ¿Y por qué decía que intentamos abordar este tema a partir de soluciones? Porque eso es lo que se pretende a través de estas investigaciones. José Antonio Hernández de Toro, que está con nosotros, él es director de la Organización de Estados Americanos, filial Perú, que está con nosotros aquí en Capital para contarnos un poco los detalles de este concurso, pero lo que está más allá del detalle, ¿no? Digamos, cuál es el mapa que tenemos a nivel regional. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Empecemos por ahí. ¿Cómo estamos en el Perú en esta situación? Sí, pues como comentábamos antes de empezar esta entrevista, América Latina es la región en la que todos los estudios ponen de manifiesto que hay una mayor incidencia del problema de la violencia escolar y del bullying, y el Perú forma parte de un contexto, no destaca ni por arriba ni por abajo en la región. Se calcula que entre un 50 y un 70%, según estas investigaciones, de los escolares de la región han sido testigos de casos de bullying o han sido incluso víctimas de casos de bullying, lo cual significa una cifra realmente tremenda que pone de manifiesto que hay toda una serie de causas individuales, familiares, de los propios centros educativos, sociales también, que provocan esta situación, pero también tiene una enorme repercusión en el desarrollo emocional de los que han padecido esta situación o la han observado, claro, en su rendimiento escolar. En definitiva, las consecuencias y las causas del bullying es lo que ameritan que se aborde de una manera integral. Y por la experiencia que ustedes tienen, digamos, ¿se puede prever una causa o un origen que genera este crecimiento de la violencia en esta parte del mundo? Es decir, ¿qué hay de diferencia en esta parte del mundo con el resto? ¿Y por qué es una circunstancia en la que tenemos que vivir en porcentajes muy grandes aquí en nuestro país permanentemente? Es decir, que la fiscalización no funciona, que las direcciones escolares, digamos, no tienen una alerta o un mecanismo para manejar circunstancias de este tipo cuando están en su origen. ¿Por dónde va la cosa? Podríamos definir 4 ámbitos donde encontrar causas de la situación de bullying que padecen tantos escolares en el país y en la región. Una es de índole individual: la inseguridad, la falta de autoestima, la falta de control de emociones. Todo este tipo de elementos hacen vulnerables a algunos niños y niñas, algunos escolares, ante situaciones de acoso, o pueden propiciar actuaciones de acosadores. Un segundo ámbito es el familiar, cuando hay familias desestructuradas, cuando en las familias no hay respeto, cuando en las familias no se dialoga. Todo este tipo de situaciones se recurre a la violencia, al castigo, a la imposición del más fuerte, acaban reforzando también estos patrones de sumisión, de miedo, de vergüenza ante las situaciones de acoso o de situaciones acosadoras, ¿no? El tercer ámbito, claro, es la escuela. Cuando en la escuela no hay educación para la ciudadanía, no se promueven valores de respeto, no hay una capacitación especial también de los docentes para evitar situaciones de violencia por parte de los docentes, pero también para intervenir cuando son testigos de situaciones de violencia. Y el cuarto ámbito es el comunitario, el social. Cuando hay espacios donde hay violencia en las calles, veíamos el reportaje anterior, como hay situaciones que están en las puertas de los colegios en muchos casos, cuando hay la puerta de la casa, el colegio, en fin. Bueno, ese contexto comunitario también tiene sin duda una enorme influencia. La cuestión es que hay un cierto carácter cíclico, porque toda esta serie de elementos son causa y pueden ayudar a entender por qué se producen estas situaciones en el ámbito escolar, pero ya más allá de las paredes del salón de clase. Pero también, cuando se da el bullying, acaba
ahondando precisamente estas causas, provoca aún más inseguridad en los que la padecen, provoca más distancia entre padres e hijos, los hijos desconfían de los padres, desconfían de los adultos, pueden acabar agravando porque pueden ser precursores de violencia, una actitud de matón en la escuela puede ser los primeros síntomas de que haya una conducta de delincuencia en una edad adulta. En definitiva, o sea, se retroalimenta, digamos, en un eje que es un eje mal, ¿no? O sea, un eje absolutamente negativo. Y este concurso apunta a eso, a que se planteen, primero que se plantee el problema, cuál es la observación desde dentro, porque son gente que ha salido del colegio no hace mucho, me refiero a los universitarios y quizá algunos investigadores, pero también para el planteamiento de alguna salida, alguna solución dentro de la idiosincrasia nacional. Efectivamente, el concurso, que ahora comentaré con un poco más de detalle, se integra dentro de una campaña, la campaña Basta de Bullying, no te quedes callado, que surge como una iniciativa de Cartoon Network, un canal de televisión dirigido a niños y niñas, que empezó con una campaña en Estados Unidos, precisamente para señalar que hay decenas de miles de niños y niñas, de docentes, de personas que están en el ámbito escolar, que son testigos de violencia escolar, que en algunos casos incluso la padecen, y lo que se buscaba era animar a que no se quedaran callados, a que se expresaran, dijeran, y incluso que el conjunto de la sociedad tomara partido en contra del bullying y contra esta situación que durante generaciones ha podido vivir de, bueno, es un tema de niños, es algo que hay que dejar escondido, en fin, ¿para qué vamos a convertir en un problema algo que es una pelea de chiquillos, ¿no? Claro. Bueno, pues para evitar eso se puso en marcha esta campaña y el éxito que tuvo en Estados Unidos llevó a tres organizaciones, a las ONG Plan Internacional y World Vision y a la Organización de Estados Iberoamericanos, que es la que yo dirijo en el Perú, a generalizar la campaña para toda la región. Y se puso en marcha una campaña que aquí en el Perú fue presentada en 2013 en el Congreso, que a partir de entonces ha estado haciendo actividades en centros educativos, trabajando con UGELes. ¿Y han podido, digamos, en esas actividades que se han estado realizando, han podido medir algún tipo de resultado frente al, digamos, por lo menos a la sensibilización del problema? Quizás es pronto para poder medir resultados en el sentido de cómo ha cambiado la sensibilidad de docentes, de padres de familia, de alumnos. Llevamos poco más de 2 años realizando un intenso trabajo en varias regiones del país, habiendo llegado ya a decenas de miles de alumnos, a miles de profesores, buscando sensibilizarles con un kit de materiales, un kit de herramientas que hemos llamado, con manuales, cuadernillos muy concretos, muy fáciles de leer, dirigidos a alumnos de primaria, a alumnos de secundaria, a padres de familia, padres y madres de familia, a docentes de las escuelas, a directores, en definitiva, que cada actor en todo este tema tenga herramientas que le permitan actuar. Hemos buscado implicar a la sociedad civil y hay decenas de empresas, de entidades públicas que se han comprometido a hacerle frente al bullying y estamos colaborando muy estrechamente con el Ministerio, que como el órgano rector de las políticas públicas tiene toda una estrategia nacional de lucha contra la violencia escolar. De hecho, no en vano, esta estrategia, el marco legal que existe desde hace algunos años, llevarán a que el Perú acoja el próximo mayo al 6º Congreso Mundial sobre Violencia Escolar. Bueno, en todo este contexto estamos lanzando un premio de investigación porque es necesario tener datos analizados. Aterrizados también. Sí, hay mucha data, hay mucha investigación, muchas encuestas que se han hecho, pero es necesario analizarlo, buscar soluciones, intentar entender la naturaleza del problema y por eso desde la campaña World Vision, Plan Internacional y la OEI, junto con el Ministerio y con hemos lanzado un premio, una propuesta para analizar toda la data que existe en el Ministerio y para convertirla en artículos que sean publicables en revistas internacionales de primer nivel, que puedan ser presentadas esas investigaciones en el 6º Congreso Mundial que va a celebrarse en Lima a partir del 20 de mayo y que permitan movilizar el enorme talento que hay en el Perú, tanto entre estudiantes de pregrado o de posgrado, que para los que se dirige una versión junior de la investigación, que tiene un premio de $1.000 para el ganador y de 600 para el segundo, como una versión senior con un premio de $3.000 para aquella investigación hecha por investigadores con trayectoria, ¿no? Sí, vamos a tener que hacer una pausa y justamente recordábamos ahí a través de Capital TV esa campaña en la que te mencionaba, que intervinimos
muchas personas conocidas en el Perú y la denominación de la campaña era Eres Único. Y tiene que ver directamente con esa autoestima que hace falta en el sentido de sentirse único, individual y querido para poder enfrentar una situación de esta naturaleza y poderla manejar en una circunstancia donde uno está en un momento de cambio, ¿no? Como puede ser la niñez o la adolescencia. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con llamadas telefónicas. El tema es, ¿no? ¿Ustedes en casa han tenido alguna situación de esta naturaleza? ¿Cómo han manejado el tema del bullying? Ustedes que tienen hijos e hijas pequeños o adolescentes en colegios. Ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso y seguimos con el background, que es la canción de Eres Único, y donde hubo un gran esfuerzo particular, privado, de una agencia, de un grupo de gente interesado en ponerle un nombre a lo que está pasándole probablemente a los hijos y las hijas de muchos de nosotros, que a veces ni siquiera nos enteramos porque no queremos enterarnos o porque los chicos tienen vergüenza de compartirlo con sus padres, piensan que no van a tener el acogimiento y la protección necesarios. Y aquí hay un tema fundamental que nuestro invitado ha señalado. Hay un asunto que tiene que ver con la autoestima, con la inseguridad que puedan sentir. Los chicos tienen que... pueden sentir muchas penurias, pueden sentir problemas económicos, pueden sentir circunstancias determinadas, pero si sienten que sus adultos o los papás, que son los más cercanos, no los van a proteger en situaciones difíciles, ahí están perdidos porque la alfombra y el piso se les mueve. Por ahí creo que va, digamos, el trabajo como padres, como sociedad. Pero por otro lado, lo que hay que hacer es identificar rápido el problema. Sí. ¿No? Y yo lo que te comentaba, José Antonio, aquí, la diferencia es que esta no es una pelea de niños, porque una pelea de niños es entre iguales. Acá hay un principio de abuso. Sí, aquí hay dos elementos que tienen que ayudar a diferenciar lo que puede ser una pelea ocasional y que puede darse entre niños, entre niñas, que es esa situación de desigualdad, de superioridad, de aprovechamiento de esa superioridad que puede ser económica, que puede ser a lo mejor aprovechar de un defecto, aprovechar de una discapacidad o de cualquier debilidad, claro. Cualquier circunstancia social, familiar, personal puede ser aprovechada, y la recurrencia, cuando es algo sistemático. Cuando eso sucede un día y sucede al siguiente, cuando eso, porque existen las redes sociales, sale de las aulas también, y se convierte en un tema que puede llegar a mucha más gente, que ya no se siente a salvo la víctima de ni siquiera bullying. Fuera de su entorno. Exactamente, porque puede llegarle mensajes de celular, porque puede aparecer en el muro de una red social, porque puede distribuirse fotografías, en definitiva. Esas circunstancias tienen que ser abordadas por el entorno, desde luego por las familias, y hay que hacerlo con inteligencia. Hay cuestiones que pueden ser de sentido común, decir, oye, ¿qué te han hecho eso? Pues respóndele, pégale. Bueno, eso lo único que va a hacer es contribuir a empeorarlo. No, y lo otro va a decir, oye, tú no me estás protegiendo, por ejemplo, no me estás respaldando. O cuando no tenemos el tiempo para escuchar cosas como este tipo de circunstancias y andamos siempre atareados y escuchamos empujando el carrito en el supermercado y no sentándonos a escuchar. En definitiva, no es que el bullying necesite habilidades como padres y como madres, y ahora comentamos fuera del micrófono, en fin, los dos somos papás y mamás de que hemos pasado por situaciones y claro. Y este tipo de saber escuchar, no invalidar los sentimientos que tienen nuestros hijos, intentar sacar temas a la conversación de una forma inteligente, sin parecer que ya estamos censurando, sin parecer que estamos... Es muy complicado. Yo creo que cualquier padre o madre que nos esté escuchando dirá, caramba, ya quisiera yo tener la receta para ser un buen padre de hijos adolescentes con todos los problemas que hay. Pero si eso, a lo que es crecer y hacerse persona, añadimos una situación de violencia, una situación de bullying en la escuela, realmente nuestros hijos, los jóvenes pueden sufrir una gran carga, y por eso es necesario poner en marcha esta conciencia para que no nos quedemos callados, para que cada uno desde donde le toque actúe, intervenga. Permíteme recibir llamadas telefónicas porque, digamos, el espíritu de Capital va por ahí, y para ver por dónde reflexionan nuestros oyentes. Hola, buenas tardes. Aló, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, sobre ese tema,
Yo creo que también los chicos van a adquirir ese tipo de características de, por ejemplo, hacer bullying al resto, si es que ven que, por ejemplo, un padre o hermanos mayores o incluso el entorno en el que viven de ese modo, ¿no? O sea, siempre a la viveza, por ejemplo. Entonces, capaz estos señores ven a su hijo que le empujan a otro niño y no le llaman la atención ni le dicen nada, simplemente lo dejan pasar como que algo normal, o de lo contrario le quitan algo a otro niño y más bien lo aplauden y le dicen, oh, bien, chévere, ¿no? O sea, ese tipo de carácter, hay mucha gente que vive de ese modo, ¿no? Haciendo o a la viva, como dices, ¿no? A la viva, la vive más vivo que otros. Ahora, acá, sin embargo, tengo que decir que mucho también depende de los padres que no conversan con sus hijos o tampoco no conversan con los amigos de sus hijos y con el mismo profesor, ¿no? Y en otro caso, también quienes permiten esto pues son los profesores, porque los profesores dejan pasar como que es algo normal que le agredan a otro niño o algo normal que le pongan chapas a otro niño. ¿Tú cómo actuarías si a tu hijo o a tu hija le pegaran en el colegio y viene y te lo cuenta? ¿Aló, disculpe? Sí, ¿cómo actuarías tú si tu hijo o hija le pegan sistemáticamente en el colegio, viene y te lo cuenta? ¿Cómo actuarías? Primera tiene que ser, a la primera yo voy y hablo con el profesor y mando a llamar a los padres de familia. Y si no, el profesor no me soluciona el tema, voy y me quejo a la dirección. Ese es el primer paso que doy. Ya si la cuestión no procede así, pues tendré que irme a las autoridades pertinentes, al UGEL, al ministerio, porque acá entonces eso quiere decir que el profesor y el director no están funcionando como debe ser. Correcto. Gracias. Te agradezco mucho la llamada. ¿Hay otra llamada para hacerle la misma pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo actuarías si tu hijo o tu hija le pegan en el colegio? La situación es un poco compleja, definitivamente, y soy maestra de secundaria. ¿Ya? Siempre el padre debe tener mucha confianza para poder dialogar constantemente con los hijos y creerles. Es importante creer a los hijos desde pequeñitos. 2, ir a corroborar toda la información al colegio y definitivamente conversar con el profesor, con el director y ver qué ha pasado y por qué está sucediendo. Ahora, es un tema que no se va a resolver mientras el sistema educativo general, ¿ya?, no trabaje estrechamente con la familia. Mucho se habla de que sí, que la familia es parte de la comunidad educativa, pero en la práctica eso es inexistente, no existe. Los padres están desligados absolutamente del proceso formativo de los chicos. ¿Y qué pasa con los profesores? Además, un alumno se porta mal, les gritan, los amonestan, nota al control, una papeleta, y estamos fomentando esa actitud del adolescente que finalmente es víctima de su casa y de nosotros, de los maestros que no actuamos bien. Si el bullying es un problema social, el sistema educativo tiene que empezar a trabajar con los actores de la comunidad educativa. Si no, no va a haber cambio, en mi opinión. Perfecto, me parece muy autorizada la opinión también, sobre lo dicho. Sí, Mónica, permíteme lo primero que te felicite a ti y que felicite a la cadena por la calidad de las reflexiones de los oyentes. Sin duda, tanto la visión de un padre de familia como la visión de una docente ponen el foco en los temas realmente importantes. Hay que intentar generar esta comunidad educativa, hay que intentar que el diálogo entre padres y docentes, un diálogo con confianza, no sea solo cuando hay un problema, sino que sea la forma habitual de relacionarse. Exactamente, de corresponsabilizarse de la educación de los hijos. Cuando un padre o una madre conozca o sospeche de que hay una situación de bullying hacia un hijo, lo que debe hacer, lo que nos aconsejan los expertos, es dirigirse al centro educativo, hablar con los docentes, hablar con los tutores, hablar con los directores, para ponerlo en conocimiento de ellos y ver cómo se aborda de una forma integral. Me gustaría insistir aquí en que hay toda una política muy intensa que está creciendo muy fuertemente en el Perú, liderada por el Ministerio, con una página web que es siseve.p. Si se ve un problema, si se ve.p, donde los centros educativos, y ya hay miles que se han inscrito, pueden inscribirse, donde hay información, donde hay la posibilidad de enviar la notificación de alguna situación de abuso, en definitiva, para que no haya una sensación de indefensión de soy consciente de que está pasando un problema, pero no sé cómo resolverlo. O sea, siseve.pe. Exactamente. Ya, lo quiero repetir para que lo tenga ahí en la mano. Y hay que animar a que los docentes quieran que sus
colegios se apunten a esta página web, a este sistema de monitoreo y de buscar respaldos a los centros para responder a estas situaciones que, como decía la maestra, son situaciones muy difíciles, no es que se resuelvan fácilmente, pero hace falta voluntad, por supuesto, pero hace falta también apoyo y respaldo, ¿no? Solamente antes de seguir con las llamadas telefónicas, reiterarles que además este primer concurso que está usted fomentando, que es el concurso nacional de Investigando la Violencia Escolar en el Perú, tiene como fecha límite de presentación el 15 de abril. Efectivamente. Hay una página web, la página web violenciaescolar.org, donde están las bases, donde está la información del concurso. Antes del 15 de abril se pueden presentar propuestas, una página de una propuesta de investigación que van a ser analizadas, y las seleccionadas van a tener hasta el 11 de mayo para presentar su artículo. Un artículo de 8 páginas que va a contar además con la asesoría de un centro de investigaciones tan reconocido como es GRADE, para conseguir que esos artículos, los ganadores reciban su premio. Tenga una estructura además adecuada para llegar. El premio es importante, $3.000 no es ninguna... Para el senior, o sea, para el investigador. Y $1.000 para la investigación junior. Solo es escrito, digamos. Solo es escrito. Okay. Pero además, y eso para un investigador tiene tanto valor casi como el dinero, o más diría, la publicación. La posibilidad de que se publique en una revista de impacto internacional y la posibilidad de tener una presentación de 15 minutos de la investigación en el Congreso, el 6º Congreso Mundial, donde van a venir autoridades de todo el planeta que llevan años trabajando sobre bullying y poder presentar esa experiencia. José Antonio, tenemos una llamada. Antes de ir a la pausa, vamos a recibir la llamada, le pido concreción y precisión, y luego en la pausa seguimos con ustedes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, te habla María José de Surco. María José, mira, yo hablo ahorita porque lo que está pasando es bullying de una profesora hacia los alumnos. ¿Dónde? En el Colegio Innova School de Surco. Las denuncias las estamos haciendo vía Facebook, y ya todas las mamás a través del correo electrónico del 7º grado, que es el primero de secundaria para otros. Pero esta profesora, que es una profesora de ciencias, trata a los alumnos. Te voy a dar 3 ejemplos claritos. O sea, una niña llegó con vincha, es crespa, le sacó los pelos de entre la vincha porque tenía unos cuantos cabellos sueltos y se los pegó con cinta de embalaje. A otro niño en clase se le cayó su lapicero, ella lo recogió y le pintó la cara. O sea, cosas que tal vez tú no me creas porque yo no se las creía a mi hija. ¿Cómo no te voy a creer si eres mamá? Pero yo al inicio te lo juro que decía, mi hija debe estar inventándolo, pero los correos comenzaron a ir y venir de los padres. ¿Y quién es esta señora que es una antidocente? ¿Quién es? Se llama Esmélida, es la profesora de ciencia del 7º año del Colegio Innova School de Surco. Nélida. Esmélida. Esnélida. Esmélida, no recuerdo el apellido, pero es profesora de ciencias del curso de ciencias del 7º año. Otra niña estaba media distraída haciendo un dibujito, ella agarró, le ranchó la hoja, lo mostró en clase y dijo, te has dibujado porque está igual de gorda que tú. Y cosas así, los niños van aterrados, mi hija va aterrada a la clase todos los días. Claro, le dijo, mi amor, toma por favor no vayas a decir nada, mantente quieta, porque hemos hablado ya con la directora. Según la directora, ella no puede tomar medidas drásticas de un momento a otro, están en camino, pero se había incluso llegado a decir que cada una de las clases de esta maestra iba a ser supervisadas. Sí, a ver, vamos a respirar un poquito. Innova School, ¿dónde está? ¿En qué parte de Surco? Está en el límite de Chorrillos con Surco, justo pegado al Real Plaza de Guardia Civil. Ya, yo te rogaría además que apuntes esta página, es siseve.pe, para que tú narres. Sí, mi esposo ya tomaste, todo. Ya, perfecto. Nosotros vamos a tomar en cuenta esto, y esta señora es Nélida. No la puedo, si tiene esa práctica, no la puedo llamar profesora, evidentemente. Muchas gracias por llamarnos. Luego de la pausa comentamos. En esta unión, respeto e igualdad de toda la nación. Resumió, ¿no? Lo que en realidad debemos tener como mensaje permanente para los nuestros, para los que más queremos, para nuestros tesoros, que son nuestros hijos, nuestros alumnos, en fin, que eres único, irreemplazable, eres una persona que merece respeto, cariño. Y lo que nos ha contado esta señora María José sobre este colegio Innova School y esta profesora, Esnélida,
Es un asunto que lamentablemente se repite y claro, no podría encajar exactamente en lo que se entiende como bullying, porque se habla de bullying entre niños o chicos de la misma edad. Pero esto es un abuso clarísimo que debería ser tratado como tal, ¿no? Es un caso de violencia escolar. Dentro de los diferentes tipos de violencia escolar está el bullying, como mencionabas, cuando se da entre iguales, entre niños de edad parecida. Pero la violencia escolar que todavía lamentablemente algunos docentes ejercen sobre los niños y niñas, con ejemplos como los que mencionaba y que parecen terribles, pero que por desgracia pues se dan, bueno, pues es una realidad que tiene que ser afrontada. De hecho, una encuesta que se realizó para Plan Internacional hace algunos años señalaba cómo en lo que expresaban los ciudadanos del Perú en esa encuesta, de los 3 tipos de violencia que existirían, violencia verbal, violencia física y violencia sexual, en los 3 casos que prevalecían con una mayor incidencia en esa encuesta eran de docentes hacia alumnos, sin distinción de género, lo cual pone de manifiesto que es muy importante trabajar con los docentes, desde luego, para erradicar este tipo de prácticas, como la violencia que puede haber de padres y madres contra sus hijos, o como la violencia que puede haber de parientes contra menores, pero eso es un primer paso, porque el siguiente paso es conseguir que todos los docentes, que padres y madres de familia, que directivos de escuelas se conviertan en actores comprometidos en la erradicación del bullying y todo tipo de violencia. Tenemos más llamadas, 212-5353, están en línea. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. Hola. Quería hacerle una consulta. Mire, yo soy abuelita. ¿Abuelita? Me llamo Luz Aurora. Ya, a ver. De La Molina. Mi nieta, ella está en un buen colegio, muy prestigioso colegio, estaba. Ya, ¿no? ¿Y qué pasó? Y comenzó una niña, cuando comenzó el año, ha sido el año pasado. Entonces, ¿qué pasó? Una alumna, amiga de ella, bueno, no sé qué motivos, se averigua por un chico, pero la alumna comenzó a mandarle correos horribles a mi nieta, insultándola, amenazándola, que si iba al colegio le iba a sacar, grosería y media. Eso se denunció, mi hija lo denunció, fue a la dirección, habló con el director, todo. Bueno, no hizo nada, el director solamente mandó a llamar a los padres, a la chica la suspendieron una semana, mi nieta, y seguía la chica mandando. Nosotros, teniendo toda esa información, nos hemos ido al Ministerio de Educación, nos hemos ido a Indecopi, nos hemos ido a Defensoría del Pueblo. Y nada. Nadie nos ha hecho ni caso. ¿Qué se ha tenido que hacer, señora Mónica? ¿Cómo es posible? A la mitad de año, en mayo, hemos tenido que sacar a mi nieta del colegio. Y la chica ¿En qué colegio estaba? ¿Cuál era el colegio? No le puedo decir porque Pero está mi dígamelo. otro nieto. No le puedo decir porque si me escuchan lo van a agarrar con mi otro nieto, porque él sí se ha quedado, porque es más chiquito. Pero mi nieta está en 2º año de secundaria. Pero teniendo las pruebas, todo, nadie se hizo nada, señora Mónica. Nadie, ni el Ministerio de Educación, que me mandaban a Indecope, me mandaban, porque yo he sido la que llevaba, porque mi hija trabaja, yo llevaba los papeles, todo. Y dime una cosa, Luz Aurora, ¿tu nieta ahora está mejor? ¿Está más tranquila? Ah, claro, cuando se salió del colegio, ella está muy bien, está tranquila, está en otro colegio, también en La Molina, en Surco, perdón, pero fue una odisea, porque buscar en esos meses colegio, sí, correcto. Usted se imagina. De acuerdo, difícil, de acuerdo. Aquí ¿no? el problema es que no hubo una reacción, digamos, de parte de quienes debe haberla, porque efectivamente ahora no solamente el bullying es que vienen y te pegan, sino el tema de los correos, el ciberespacio, la exposición, la descolocación del otro, es también terrible. Puede hacerlo mucho más sofisticado, puede hacerlo mucho más generalizado, ya no es dentro de las aulas o en el horario escolar, puede llegar esa presión, ese insulto, esa vejación a muchas más personas por las redes sociales, y situaciones como las que describía esta abuelita respecto de su nieta, pues por desgracia son bastante habituales. Y efectivamente, por desgracia, sigue habiendo muchas ocasiones cuando esto sucede, cuando la niña decide contarlo y lo habla con su familia, y afrontarlo, ¿no? Los papás y la abuelita lo escucha y deciden, oye, tenemos que hacer algo, y van a hablar con el cole.
pues sigue todavía, por desgracia, habiendo demasiados coles que no dan la respuesta adecuada, que no es castigar, vengarse, sí, claro, sino es buscar que cese la hostilidad, que haya una reparación, que haya un aprendizaje también de cómo manejar estas situaciones. A veces también las autoridades no dan la respuesta adecuada, por eso precisamente que se ha puesto en marcha a nivel ministerial toda una estrategia para conseguir que los centros y las autoridades tengan la formación y las herramientas para responder adecuadamente a estas situaciones, y por eso sigue habiendo campañas que lanzamos ONGs u organizaciones como la OEI para sensibilizar y dar herramientas a padres de familia, a docentes, a directivos, para dar respuestas más adecuadas que esta, que al final quizá la niña pues ha conseguido con el apoyo familiar y cambiando de colegio sortear esa situación, pero lamentablemente no fue la óptima respuesta que hubiéramos esperado, y eso señala que aunque se está avanzando y se está tomando conciencia del problema, pues todavía queda mucho por hacer, y este tipo de campañas, este tipo de investigaciones como las que estamos promoviendo con este premio de investigación, o las políticas públicas, pues todavía tienen un enorme desafío por delante. José Antonio, hay que repetir hacia dónde van a ir, qué cosa debe hacer. Primero, la propuesta que tiene que hacer. Hay un correo específico para ver si la gente, digamos, en cantidades importantes, aportan no solamente por el objetivo, que puede ser el merecido premio que puedan ganar, sino por el aporte que se pueda dar en la solución de este problema, ¿no? Efectivamente, porque aquí estamos escuchando casos particulares que tienen toda la importancia, como nosotros. Si miramos nuestra vida, la de nuestros hijos, las cosas que le han pasado, eso vale más que cualquier estadística. Pero es necesario hacer análisis estadísticos, análisis de las encuestas que ha realizado el Ministerio, para ver efectivamente qué tipo de problemas está habiendo en actitudes de docentes, cómo están respondiendo los directores, cómo están respondiendo los padres de familia, y qué políticas se tienen que aplicar para que estas situaciones encuentren respuestas adecuadas. Para eso hemos lanzado este premio de investigación dentro de la campaña Basta de Bullying, un premio de investigación cuyas bases y toda la información están en una página web que es violenciaescolar.org. Y ahí se explica cómo hay dos categorías de investigación: una junior, dirigida a estudiantes universitarios, con una premiación de $1.000 al ganador y de $600 al que quede en segundo lugar, y una investigación dirigida a investigadores senior, con una dotación para la investigación ganadora de $3.000, y que además van a contar con la asesoría del Centro de Estudios Grade para poder no solo presentar un buen trabajo, sino poder publicarlo en alguna revista de impacto internacional y poder tener una presentación en el Congreso Mundial que se va a celebrar en mayo, el Congreso Mundial sobre Violencia Escolar, que va a tener lugar aquí en Lima. Y va a ser la sede de Lima. Efectivamente. Bueno, yo te agradezco mucho. Digamos, es un tema que recurrentemente en el tiempo tratamos aquí en Capital, porque nos interesa muchísimo crear una sociedad en la que la autoestima, la identidad, la seguridad sean mecanismos necesarios como para afrontar la vida misma, porque si uno no los tiene de chicos, difícilmente los va a tener de grandes. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. 1:30 en punto, nos vamos a una pausa, ya regresamos.